Estimadas estudiantes, a continuación vamos a ver el cuestionario que les dejé sobre hidrósfera, que es para complementar su estudio para nuestra prueba de unidad. Les pido que lo vean atentas y observen los detalles, siempre siguiendo mis instrucciones. La pregunta número 1 decía ¿qué es un océano? Un océano es una masa de agua salada. Si es salada es porque tiene sales. Tiene muchas, chicas, pero entre ellas y la más conocida es esta que aparece acá, que significa, esta es la fórmula química de la sal común, cloruro de sodio. Ojo, chicas, porque tiene varias sales. Esta es una de las más comunes, por eso la puse acá. Me gustaría que miraran este mapa donde se presentan todos los océanos. Es muy importante que las reconozcan como masas que se están moviendo, que son dinámicas, ¿ok? Y eso lo vamos a ver a continuación. Segunda pregunta, ¿qué es el mar? El mar es una masa también de agua salada, pero tiene un tamaño menor al océano y es más cerrado. Cuando en Chile, por ejemplo, decimos vamos a nadar al mar o vamos a pescar al mar, también sabemos que es el océano, que lo está incluyendo. El océano incluye todo, ¿sí? Esta agua salada es una gran masa que va a incluir océanos y también mares menores. Sin embargo, si tenemos que hacer la diferencia, entonces ponemos que el mar es de menor tamaño y más encerrado. Sí, nosotros podemos hacer nuestras actividades recreativas acá en la orilla, pero sabemos que corresponde a una gran masa de agua salada. Continuamos. ¿Por qué el agua oceánica es así, es salada? Dependen varios factores, chicas, entre ellos el cloruro de sodio. Hay otros minerales, calcio, fosfatos, nitratos también que están en el agua, pero el que está en mayor concentración es la sal, que es el cloruro de sodio, y también tenemos elementos químicos naturales disueltos, ¿sí? Estos elementos químicos naturales, esta mezcla más las sales, han sido depositados en el océano por miles de años, han caído, y también recuerden que todo el agua por escorrentía baja hacia el mar, recuerden el ciclo del agua, y ha caído ahí hasta el océano por lluvias, ríos, ruptura de rocas, descomposición de seres vivos que ahí habitan y al morir caen hacia el fondo del océano que le vamos a llamar también sedimento. También es muy importante la cantidad de lluvias, la evaporación del agua y los deshielos. Tres factores que son importantes. La lluvia, estimadas, estas microgotas que se producen producto de la evaporación del agua del mar, es agua que no es salada, es agua dulce, porque los minerales y los elementos químicos no se evaporan. Recuerden que estas microgotas al enfriarse se juntan y se hacen tan pesadas que nuestra troposfera no es capaz de soportarlas y caen. También por la evaporación del agua. Recordemos, chicas, que esto tiene directa relación con el ciclo del agua y finalmente con los deshielos. Los deshielos son cuando grandes masas de hielo comienzan a derretirse, ¿sí? Y es importante porque estas masas de hielo no tienen sal en su concentración o tienen muy poquita. Cuarta pregunta. ¿Por qué el mar es azul? Esta pregunta, chicas, es muy interesante porque abarca contenidos de física. Necesito que miren el esquema que hice a continuación. Si se fijan, aquí hay una capa de agua que es más celeste, luego viene un poquito más oscura y finalmente una más oscura aún. Tiene directa relación acá la radiación solar. El sol, que no es amarillo, sino es de todos los colores, va a iluminarnos con radiación que abarca toda la longitud de onda de todos los colores. Sin embargo, chicas, podemos ver acá que el rojo se absorbe, el amarillo se absorbe, el naranjo se absorbe, sin embargo hay una que no se absorbe y es reflejada por el agua del mar. Recuerden siempre ese concepto, reflejada. El agua del mar va a actuar como un espejo y refleja la longitud de onda que corresponde al azul, ¿sí? Por eso lo podemos ver de ese color. Sabemos que el agua es incolora, el agua es transparente, ¿sí? Generalmente la gente tiende a decir que es por el reflejo del color del cielo, pero yo les pregunto, ¿qué pasa en los días grises? El agua sigue viéndose de ese color. Entonces, directa relación con esto tiene la longitud de onda que corresponde al azul, que se refleja, no refracta. Ojo con ese concepto, refleja. Y tenemos que a mayor profundidad, mayor cantidad de agua, ¿sí? Y por ende más luz se va a reflejar. Por eso, a medida que aumentamos la profundidad, es decir, que vamos más hacia lo profundo en el agua, podemos ver que el agua toma este color que es cada vez más intenso, un azul más intenso. Pero más adelante vamos a ver que también depende de otros factores. Recuerden, chicas, el sol acá es una
aplicación un poco burda, pero el sol no es amarillo, es de todos los colores. Y la luz que viene del sol también. Lo estudiamos en tercero básico y vamos a seguir estudiándolo en años posteriores. Pero esta luz tiene ciertas longitudes de onda y los colores que podemos percibir es porque es el reflejo de una de esos colores. Así que ojo con eso, chicas. Y lo principal acá es que recuerden que el azul es el que se refleja. Por eso a mayor profundidad, cuando nos encontramos con más cantidad de agua, más azul se ve el agua del océano. Siguiente pregunta, 5. ¿Por qué el agua del mar cambia de color? Y aquí me permiten, por favor, irme a esta diapositiva anterior. Es muy interesante el fenómeno que vemos acá. En el mismo océano, en el mismo mar, podemos ver agua de distintos colores. Sin embargo, todas obedecen al azul. Son más o menos azules. Bien, podemos ver el agua de color gris, verde e incluso rojo por estos 3 factores que aparecen. También influyen, aunque no son tan importantes como el tema de la reflexión del azul. Entonces, uno de los factores que influyen también son las nubes. Ojo con eso, en un día despejado podemos ver un mar mucho, mucho más claro. También los colores del fondo del mar, y aquí aparece esta palabra súper importante que volvemos a ver en sexto básico, sedimentos. Un sedimento es el barro que está en el fondo del océano. Y también, chicas, animales o algas que lo habitan. Ojo con los microorganismos, con el fitoplancton y el zooplancton. Eso también tiene que ver con estos animales que lo están habitando. Siguiente pregunta, 6. ¿Se puede secar el mar? Chiquillas, para que se seque el mar tiene que haber una interrupción del ciclo del agua. El ciclo del agua lo venimos estudiando desde muy chiquititas y tiene relación con estos cambios de estado en el agua, que parten por el océano, que se va a evaporar y se van a formar estas microgotas, que al enfriarse, como ya les dije, caen porque la atmósfera, la troposfera, la primera capa de la atmósfera, recuerden, no lo puede sostener y por eso van a caer. Y hay una escorrentía, siempre el agua va a tender a volver al mar. Pero también es importante aquí, hay las aguas subterráneas, que hay aguas que son capaces de infiltrarse a través del suelo y se conservan en estas napas subterráneas. Ojo, porque ese es el agua que nosotros ocupamos. Sin embargo, debiese interrumpirse todo este proceso para que el mar se secara, es decir, todas las microgotas productos de aquí que el agua del mar se evapora deberían irse y no ser atrapadas por la atmósfera. Recuerden que la atmósfera atrapa a estas nubes, deberían irse, ¿sí? Y no hacia el espacio exterior. Eso no pasa gracias a la presencia de la atmósfera. Entonces, es muy difícil que el mar se seque, pero es el ciclo del agua, recordemos que está siendo afectado por el calentamiento global. Y eso es un fenómeno que vamos a seguir estudiando en sexto. Calentamiento global, chicas. ¿Qué pasa con eso? No hay lluvias, hay sequías. Algo también tiene que ver con la temperatura del planeta. 7. ¿Por qué se mueve el océano? Hay 3 factores importantísimos acá que tienen relación con eso. ¿Por qué se están moviendo? Recuerden con la primera diapositiva cuando mostraba los diferentes océanos, que ustedes ya los tienen que saber. Les decía que es un sistema continuo, un sistema vivo, algo que se está moviendo siempre y no están separados los océanos, sino están siendo parte de un todo. Bien, se mueven por 3 factores importantes: olas, mareas y corrientes marinas. Sabemos lo que son cada una de estas cosas, pero es importante tenerlos presentes a la hora de determinar el movimiento. Los 3, tienen directa relación con el viento, el sol, la luna, la rotación de la tierra, los cambios en la temperatura y la salinidad del mar. ¿Sí, chicas? Estos 3 fenómenos, que son el movimiento del océano, tienen directa relación con estos factores. Primer factor, viento. Recordemos los vientos alisios, por qué se producían las diferencias de presión. El sol y la luna, que son cuerpos que están ejerciendo presión, y los vamos a ver más adelante cuando estudiemos mareas, sobre la Tierra, desde una presión, una fuerza que se llama fuerza de gravedad, que la va a atraer. Ojo con eso porque lo vamos a ver después. La rotación de la Tierra también, chicas, recuerden lo que pasaba en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, la dirección de estos giros o de estas rotaciones que también son importantes. Cambios en la temperatura, ojo acá con la surgencia, recuerden que este fenómeno que surge una cosa y luego otra y así sucesivamente, tiene relación con la temperatura del agua. Y finalmente la salinidad, ¿cuán salada está? Sí, eso es muy importante para determinar eso. Siguiente pregunta, la pregunta 8.
¿Por qué razón el agua del mar frente a Arica, que está ubicada en la zona extremo norte de nuestro país, tiene mayor temperatura que el agua del mar que está frente a Magallanes? Chiquillas, esto tiene directa relación con un concepto que estudiamos en clases que se llama radiación solar. Son los rayos del sol. Recuerden que entre más nos acercamos al ecuador, más va a llegar los rayos del sol directo a la Tierra. Sin embargo, cuando nos alejamos del ecuador y nos vamos acercando hacia las zonas polares, como en el caso de Magallanes, el extremo sur de nuestro país, la radiación solar va a ser menor. Recuerden que la radiación solar actúa moviendo las partículas de las aguas superficiales y así aumentando su temperatura. De hecho, más adelante vamos a estudiar que eso es temperatura, movimiento de partículas, agitación de partículas. Entonces, mientras más llega el sol, más agitación de partículas hay, más temperatura. Mientras menos llegue el sol, menor agitación de partículas y vamos a encontrarnos con una menor temperatura. Continuamos. Pregunta número 9. Esta imagen me gusta bastante porque presenta los océanos, como yo les digo, en un movimiento constante, en un sistema, en un todo. ¿Qué es una corriente marina, chicas? Corriente marina, como una corriente de aire o la pueden asociar a eso. Es un movimiento del agua que se da en el mar y se produce por estos tres factores que estudiamos anteriormente: mareas, vientos y variaciones en la densidad del agua. Este concepto, que les puede parecer extraño, de densidad, tiene relación con el peso del agua, ¿sí? Y eso va a explicar la salinidad que va a tener el agua. Así que ojo con estas tres cosas: mareas, vientos y variación en la densidad del agua. Muy importante lo que viene a continuación. ¿Cómo es que los vientos, chicas, vientos alisios, van a generar las corrientes marinas? Les hice acá un esquema y por favor miren con atención. Primero que todo, se produce el viento por diferencias de presión en la atmósfera. Este viento va a actuar sobre las aguas superficiales de los océanos, Estas aguas, si bien yo les dije superficiales, también el viento puede actuar en aguas que están a 400 metros de profundidad, no solamente en la orillita arriba, no en la orillita arriba, en la superficie, también más abajo, también más profundo, porque el viento es muy, muy fuerte y puede mover mucho. Esto entonces, chicas, tiene una flechita punteada que me indica cierta dirección. Esta dirección del viento me genera corrientes, ¿sí? Estas corrientes son como unos círculos, ¿sí? Son rotativos y tenemos que hay una rotación distinta en el hemisferio norte versus el hemisferio sur. Nosotros estamos ubicadas en el hemisferio sur, por ende, los giros, las corrientes siguen las manillas del reloj. Y aquí tenemos la suerte de tener una corriente bastante fría, pero bastante rica en nutrientes, que se llama corriente de Humboldt. Yo les pregunto ahora, y por eso está la línea punteada en azul, que es una flecha más grande. ¿Qué pasa, chicas, si la dirección del viento cambia? En vista frontal hacia ustedes está apuntando hacia la derecha, pero si en la dirección del viento, disculpen, va hacia la izquierda, ¿tendremos la misma corriente de Humboldt? ¿Tendremos la misma dirección de estos giros a favor de las manillas del reloj? Entonces, eso es un tema para pensar, porque no siempre es lo mismo. Recuerden en la diapositiva anterior, esto es un sistema que se mueve, se está moviendo siempre y de manera constante. Bien, estudiantes, hasta acá vamos a grabar el primer video. Las invito a ver la continuación o el cuestionario Hidrosfera 2. Espero que les haya servido y también espero que les vaya excelente en nuestra prueba de unidad. Nos vemos.